Cabildo de nuestra ciudad fue el escenario para que los trabajadores nucleados en la CGT hicieran su propuesta de lucha contra el impuesto a las ganancias, por las asignaciones familiares y otras reivindicaciones laborales que los unen en la CGT. COSEPIAM terminando varias jornadas de esclarecimiento y donde los gremios dejan sentado la posición contra el impuesto a las ganancias, entre otros ítems. Y además de eso, otros 5 puntos que son las asignaciones familiares con un reclamo de universalidad, que es el que le dio Perón cuando las creó, el reclamo sobre la situación de las obras sociales, que son la herramienta de los trabajadores para la atención fundamentalmente de la salud, el reclamo contra el trabajo precario, tanto en la actividad privada como en la pública, y en la pública tanto en el Estado Nacional como en el provincial y en el municipal, el reclamo para la defensa del modelo sindical argentino que está siendo hackeado y que apunta a debilitar la fortaleza que ha tenido siempre y a fragmentar la representación de los trabajadores. Todo esto ha estado expresado en todas las jornadas y en el Cabildo de hoy, que lo hicimos con un formato que no es el habitual, en donde no solo tuvimos un homenaje artístico a la compañera Evita, sino que también hubo la palabra de 6 o 7 dirigentes sindicales de distintos gremios y de distintos sectores, han quedado plasmados en un documento que está aprobado y que vamos a dar a conocer como el programa político de la CGT de Córdoba. Sí, no solamente es en contra del considerar el salario como ganancia, sino que además en este cabildo abierto que se realizó hoy de todo el movimiento obrero de Córdoba, se ha plantado un antecedente muy importante de unidad en la acción para lograr que finalmente los trabajadores participen de todo el proceso político y económico que afecta a los salarios, que afecta a las condiciones de vida, que produce la inflación. Y esto se hace más allá de las diferencias políticas que obviamente existen, solamente con el interés que representamos, que es el de los trabajadores. Y con propuestas que van a manifestar. Y con propuestas, con un documento, con propuestas concretas sobre todos los problemas que afectan a los sindicatos y a los trabajadores, y que en este sentido creo que estamos dando un ejemplo de unidad a nivel nacional. Ferro, terminando otra jornada de esclarecimiento contra el impuesto a las ganancias, entre otros ítems. Sí, ha sido una jornada que la verdad que ha sido muy bueno el Cabildo Abierto, donde hemos discutido la agenda sindical. Yo creo que esta es la agenda que hay que discutir sindical, o sea, dejando de lado todo el tema que se mezcla político para empezar a analizar la dignidad de los trabajadores. Y de acá hay más con propuestas. Y con propuestas, es decir, buscando siempre el camino que siempre lo hemos tenido. O sea, yo creo que esto engrandece y bueno, y poniendo predisposición y parte, por supuesto que todos los temas se solucionan. Sí, el impuesto a las ganancias, asignaciones familiares, contra la inflación, en defensa del modelo sindical, contra el trabajo precario. Estos han sido prácticamente los 6 puntos que han conformado esta convocatoria, que ha sido un cabildo abierto, un acto totalmente diferente a los que estamos acostumbrados, donde ha habido 6 discursos planteando los diferentes ejes de esta convocatoria, y esto va a culminar con la elaboración de un documento que ha sido aprobado en este cabildo, que tiene que ver con la expresión del movimiento obrero de Córdoba respecto a estos puntos. Contra el trabajo en negro, que afecta muchísimo a los empleados. Lógicamente no se puede plantear de que subir el salario mínimo vital y móvil para que también de allí se contemple a los trabajadores que son precarizados, que no tienen un sueldo en blanco. Creemos que el propio Estado tiene que hacer de esto un mea culpa y salir a controlar, verificar y lógicamente eliminar el trabajo en negro. Como precandidato y como dirigente gremial, terminando jornadas de esclarecimiento contra el impuesto a las ganancias, entre los ítems. Sí, no solo ese tema, sino otros temas que lo mencionábamos el otro día, asignaciones familiares y distintas cuestiones que se plantean en la lucha contra el trabajo en negro. Pero bueno, el impuesto a las ganancias evidentemente es una cuestión que está generando mucha afectación en la gente y en los trabajadores, en el salario del mes a mes. Y bueno, es importante que los trabajadores comencemos y continuemos planteando la necesidad del Estado Nacional de modificar esto. ¿Esto es lo que usted propone en el Congreso de la Nación? Ese es uno de los planteos que se llevan al Congreso Nacional, que es el tema de excluir a los trabajadores bajo convenio colectivo del impuesto a las ganancias, o en su defecto
generar una suba de lo que son los mínimos y las deducciones y una modificación de la tabla. La tabla del impuesto no se modifica desde el año 2000, lo que hace que los trabajadores que pagan, aún con la suba del mínimo, paguen más y cada vez más trabajadores e inclusive jubilados, 200.000 jubilados, hoy le retienen impuestos a las ganancias. Bueno, ¿y algo más para modificar desde el Congreso? Y evidentemente la idea es agregar nuevas normativas que tiendan a ayudar a la lucha contra el trabajo en negro. Por ejemplo, el 40% de los trabajadores hoy en el país activos se encuentran en la informalidad, es decir, carecen absolutamente de derechos. Planteos relacionados con el tema de la juventud. Hoy en el país hay una gran cantidad de jóvenes entre 18 y 24 años, cerca de 745.000 que ni estudian ni trabajan, lo que hay que tener una contención social para esos sectores. Llegamos al final de Actualidad Sindical, para que usted defienda sus derechos. Este informativo que reúne el material de más de 25 gremios de Córdoba. Recuerde que siempre nos encontramos lunes a las 19:30 y martes a las 11:30 de la mañana, aquí, por la pantalla de Canal C. Ustedes completan nuestro trabajo. Presentaron este informativo sindical. SUOEM, Luz y Fuerza, Subico, Alecit, CEP, Zoetec, Unión Obrera Gráfica, SADOP, UPCN, Asociación Bancaria, Luz y Fuerza Regional, Sindicato de Comercio, AOITA, SUPE, Sindicato de la Alimentación, SURBAC, ATSA, UTI, SIMPECAF, SUTEP, Sindicato de Canillitas, Sindicato de Petroleros, WOCRA, Sindicato de Tintoreros, Sombrereros y Lavaderos, AMET, ADEME, UTGRA. Esto fue Actualidad Sindical. Defienda sus derechos.